Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un buen día a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 19 de mayo tenemos la palabra abierta en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 13 al 18. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Recompensas por evangelizar. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa, pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. El apóstol Pablo sigue hablando de aquellos que anuncian el Evangelio y especialmente en lugares tal vez muy humildes, pobres, también en lugares donde no hay una iglesia fuerte, creciente, y seguro es deseando de que él exprese que sí es importante vivir del servicio, los pastores de la iglesia a la que pertenecen, el apoyo para que pueda tener su subsistencia. Y él está dejando aquí ejemplos como en el Antiguo Testamento, que las personas que estaban allí en la adoración, en los sacrificios de animales, aún comían de lo sacrificado. Y en esta parte queremos hablar de que anunciar el Evangelio no es una cuestión de obligación, es una cuestión de un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros. Id y haced discípulos en todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Pablo, que está dando una enseñanza a esta iglesia, está pidiendo de que ellos aprendan a dar a su ministro, a su pastor, a su líder, pero él, que no tuvo ninguna economía de esa iglesia, que estuvo año y medio predicando allí, está diciendo que no lo hizo por un beneficio, sino porque le era colocado, impuesto el mandato de Dios de ir a ese lugar. Y él está diciendo que él no busca con este escrito que le den algo, prefiero morir a hacerlo, ya que su satisfacción fue llevar el Evangelio, aún con su esfuerzo de trabajar él por su propia cuenta y poder anunciar el Evangelio. Qué bonito uno entender que cuando se quiere entregar lo que es las buenas nuevas de la salvación de Cristo, entender la maravilla de ser un hijo de Dios, lo haga por iniciativa propia, lo haga porque puede ver que otra persona disfruta de ese gobierno y ese reinado de Dios. Y la satisfacción está de hablar de Cristo, de comentarlo. Así que hoy lo animo a usted, querido amigo que me escucha, amiga, hermana, que anuncie las buenas nuevas de salvación a muchos, que aún invierta para ir a un determinado lugar y dar la enseñanza de Cristo. ¿Cómo trata mi comunidad a los ministros del mensaje de Cristo? Se esfuerza la comunidad, aunque todavía falta mucho para que haya lo necesario para los ministros de Dios. ¿Cuál es el derecho al que puedo renunciar con gozo por la salvación de las almas?
El derecho de renunciar es, por ejemplo, de un día de descanso, llevar e ir a un lugar y anunciar las buenas nuevas de salvación. El de tomar una economía y ir a un viaje para estar allí como un misionero ayudando a otros, a los que están en necesidades, tener misericordia. Por eso tenemos que ser fiel hasta el final. Muchas personas inician el camino del evangelio y lo abandonan a la mitad por dos motivos. Uno, porque se sienten decepcionados de no haber recibido un trato digno de alguien que predica la palabra del Señor. Este tipo de fiel necesita la actitud del apóstol Pablo, quien se entregó con devoción como siervo de Cristo sin cuestionar sus derechos. El otro, porque olvida su llamado y cae en la decadencia. No obstante, nosotros debemos permanecer siempre vigilantes hasta el final y pelear la buena batalla de la fe con la mirada puesta en la meta. Durante un partido de fútbol en un mundial, un jugador le mordió la oreja a su rival. ¿Por qué lo habrá hecho? Su respuesta puede ser: estaba tan concentrado en el juego que él estaba tan sumido en la idea de ganar que olvidó la mentalidad del juego limpio que debe tener como deportista. ¿Acaso no son muchos los fieles que se enorgullecen de su devoción por el evangelio y de su vida de servicio, pero no tienen una vida piadosa? Es más importante tener corazones dignos de Dios que el esfuerzo humano. Por lo tanto, reflexione si está avanzando por el camino que usted mismo eligió y desea en lugar del sendero que le indicó el Señor. El triunfo más grande y glorioso en hacer la voluntad del Padre, recorriendo el camino que Él nos señaló hasta el día de su regreso. Orando a nuestro Dios, esta carta de Dios nos dice: Señor, perdóname por todas las veces que he servido esperando recibir algo a cambio, reconocimiento o recompensa. Deseo ser como Pablo, quien después de renunciar a sus derechos por amor al evangelio, confesó que esta era su recompensa. Abandonó toda manera mundana de pensar para consagrar mi vida con gozo y acudir a tu llamado. Amén. Un día especial lo deseo a usted. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.